Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos aquí en el segundo bloque del Observatorio Político. Como saben, todos los martes en el segundo bloque vamos con nuestro análisis de política internacional y para eso, como siempre, le recibo a mi amigo, compañero, partner de FIFA, Esteban Cheraño. ¿Qué haces, Chera? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para la audiencia, para toda la gente que está ahí atrás de cámaras también apoyando que esto salga bien. Gracias por la visita, como siempre, mi amigo. Y a ver, categóricamente se nos acumularon temas por la semana del rally, Sí, porque nosotros pues, somos zurdo nivel 5, planificamos con 3 semanas de antelación. Entonces teníamos temas que ya tratar un poco la semana pasada. Tuvimos que no pudimos hacerlo por la cuestión del rally, entonces vamos como que ir acomodándonos un poquito porque pasaron muchas cosas que nos quedaron en el tintero, ¿verdad? Y entre las cosas que pasaron y que anduvimos barajando para hablar acá con el amigo Esteban Chirañuc, dijimos, bueno, vamos a ver lo que hay dentro vecino primero. Vamos a ver de los otros que viven más lejos. ¿Y quién es nuestro vecino que está ahora en boca de gran parte del mundo, Yeduma, nuevamente con ataques? Venezuela. Venezuela, Venezuela, sí. la verdad que está bajo amenazas de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creímos conveniente venir un poco a explayarnos sobre esta situación y ver qué sucede. Sí, así mismo. Hay ahora una situación, un poco de introducción para la gente que por ahí no está tan enterada. Venezuela está ahora mismo bajo una amenaza de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos está argumentando que las principales cabezas del gobierno venezolano, en este caso Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que es como el segundo hombre fuerte del gobierno venezolano, forman parte de lo que ellos llaman el Cartel de los Soles. Según ellos, el Cartel de los Soles es una organización narcotraficante que envía cargamentos de cocaína a través del Caribe a Estados Unidos, ¿verdad? A través de Venezuela y el Caribe. Y en base a esto, lo que está haciendo Estados Unidos es enviar buques y fuerzas operativas hacia la zona del Caribe con ¿cuáles intenciones, según Estados Unidos, con las intenciones de bloquear ese tráfico de drogas? Según Venezuela, con las intenciones de generar algún tipo de asedio militar hacia Venezuela. Claro, lo primero que voy a decir con respecto a eso, si ustedes encuentran cualquier noticia en Google que haga mención al cartel de los soles previo a los últimos 2 meses, el Observatorio Político paga un asado, ¿verdad? Lo cual me lleva a decir, chicos, no voy a terminar pagando el asado porque efectivamente no encontré la noticia. ¿Por qué? Porque es algo que surge de la nada, ¿verdad? Lo primero que siempre invito en la era de la información, el acceso a la información que tenemos hoy, ¿verdad? Que es Google o inteligencia artificial, inclusive si no quieren indagar ustedes, es preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT cuántos ataques de falsa bandera hizo en los Estados Unidos en su historia. Claro, exactamente. Y el Cartel de los Soles, esta organización que aduce Estados Unidos, ni siquiera los medios más pro-occidentalistas se atreven a decir que es una organización que existe, ¿verdad? En todos los medios que vas a escuchar mencionados, se habla de que el Cartel de los Soles, que Estados Unidos dice que forman parte los jefes del gobierno venezolano, es el que está actuando, ¿verdad? Y en todos estos artículos que uno va leyendo siempre está la acotación según el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es un poco raro porque, así como vos decís, no hay información respecto al Cartel de los Soles en la prensa internacional antes de más o menos unas 3-4 semanas, hace poco, que fue cuando el gobierno de Estados Unidos efectivamente afirmó que este cartel existe y que va a empezar a recibir sanciones. Así mismo, mirá, estuve investigando algunas razones por las cuales podría estar motivado Donald Trump, ¿verdad? Para generar este proceso
de invasión al territorio venezolano, ¿verdad? Hay que hacer una diferenciación. Los ataques más duros de Estados Unidos contra Venezuela se vieron en los gobiernos de Trump, tanto en el primer periodo antes de la pandemia, o bueno, cuando finalizó ahí un poquito en el medio de la pandemia, y después. Esto no quiere decir que Biden y compañía hayan relajado, pero sí es cierto que Trump es un poco más duro. Más directo. Más directo, claro, más directo es la palabra, tienes razón. Uno ve ciertas cosas y dice, el petróleo sí, categóricamente el petróleo podría ser una razón, ¿verdad? Venezuela está sentada sobre la mayor reserva petrolífera del planeta Tierra, que se conoce hasta el día. Estados Unidos hoy por ahí no sufre un problema con el petróleo, es más, creo que el año pasado, antepasado, empezaron a producir más. Hay una nueva técnica que se llama fracking, que no viene al caso en profundizar. Venezuela también es uno de los países con mayor reservas de oro en el mundo. Justamente hoy el oro alcanzó su precio histórico de $3.500 la onza. Entonces ahí hay un elemento. Claro, Estados Unidos tiene la mayor reserva de oro del mundo también, ¿cierto? Pero está Venezuela. Pero hay otra cuestión que sí la veo un poco más concreta, que es la siguiente. Los niveles de la imagen de Donald Trump están bajísimos, como no lo han estado ningún presidente de los Estados Unidos en este periodo, ¿verdad? Que Trump cumple ahora un año en noviembre, sí, no, en enero cumple, sí, en enero cumple un año, ¿verdad? A este punto, a 9 meses del gobierno de Trump, tiene un nivel de imagen bajísimo. Y ustedes dicen, bueno, ¿pero qué tendrá que ver? Sobre todo entre su base, acotando más, sobre todo entre su base... su núcleo duro. Militante, como le llamamos en Paraguay, el voto duro. Sí. El voto duro trumpista se está escapando. ¿Y cuál es el voto duro trumpista? ¿Cuáles son algunos de los estados donde Trump está muy fuerte y se ven las elecciones, ¿verdad? La Florida. ¿Quiénes están en la Florida? Por ejemplo, Marco Rubio, que es una de las manos derechas de Trump, es de la Florida, y está ese núcleo de cubanos anticastristas y venezolanos antichavistas. Sí. Entonces, esta apretada, en cierta manera, uno de los elementos que yo puedo concluir por la cual Venezuela está siendo atacada es porque Trump necesita recuperar apoyo de ese núcleo duro que ve con odio además a los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Sí, de hecho el presidente venezolano Maduro está diciendo que justamente él está en una especie de intento de razonamiento con Trump. Le está diciendo que esto es un ataque de Marco Rubio, ¿verdad? Marco Rubio, que es uno de los políticos más importantes del Partido Republicano en Estados Unidos y que es la gran cara visible de todos estos proyectos de influencia hacia América Latina y el Caribe, ¿verdad? Entonces, Maduro está diciendo básicamente es Marco Rubio el que está incitando esto y Trump le está siguiendo, ¿verdad? En un intento por también encontrar una vía de negociación con Trump, sí, ¿verdad? Lo que termina pasando es eso. Se barajan muchas hipótesis. No hay que olvidar el tema central del conflicto de Estados Unidos-Venezuela desde que el chavismo toma el poder en Venezuela. Ha sido un conflicto que ha tenido distintas aristas, pero siempre ha sido abierto y ha sido de rivalidad. Sí. Y las negociaciones que por ahí se dieron entre Estados Unidos y Venezuela se suelen dar más a nivel diplomático sin tanto ruido. Por ejemplo, el negocio con el petróleo, que si bien Venezuela está sancionado por Estados Unidos y está bloqueado su comercio petrolero, también es cierto que Estados Unidos en diversos puntos ha flexibilizado eso para que las empresas estadounidenses puedan llevar petróleo de Venezuela. Por ejemplo, está el caso de Chevron, que es una licencia que se volvió a otorgar el último año de parte de Estados Unidos para poder de nuevo importar petróleo venezolano. Entonces, estas cosas
siempre pasan, pero hay que tener en cuenta que es una tensión central. ¿Por qué es una tensión central? Por recursos y por la influencia geopolítica de Venezuela. El chavismo tiene una impronta desde su comienzo de ejercer una influencia geopolítica y de tratar de hacer un camino revolucionario de izquierda a través del sistema electoral, ¿verdad? Algo muy parecido a las intenciones que por ahí tenía Allende en un principio en Chile en los 70. ¿Verdad? Ese camino revolucionario a través del sistema electoral liberal. ¿Verdad? Una tesis un poco sui generis, pero que Claro, evidentemente se ha intentado un par de veces. claro, claro, de hecho chocaba mucho un poco con la idea un poco más ortodoxa de izquierda, de verdad, decir, era la discusión que tenían Castro y Allende en su momento, de hecho. Claro, la revolución a través de un levantamiento popular. Claro. La gran tesis revolucionaria de la izquierda, ¿no? Este es un poco distinto en ese sentido. Chávez, de hecho, era un líder un poco más, en inicio, un líder más de tipo republicano que después se va haciendo más de izquierda. Y está este conflicto central, ¿verdad? Que es por recursos, evidentemente por la gran cantidad de petróleo y reservas de otros recursos naturales que tiene Venezuela, y por la influencia geopolítica de Venezuela en contraposición clara al modelo que pretende Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe. Hoy le escuchaba decir a un analista geopolítico que Venezuela era el quincho de los Rockefeller luego en su momento. Y si uno ve, por ejemplo, actores políticos de la oposición venezolana, Edmundo González, el último candidato a presidente de la oposición, que decía que había ganado y demás cosas, es, por ejemplo, una persona que desde la embajada de, si no mal no recuerdo, de El Salvador en su momento participó de las operaciones del Plan Cóndor, por ejemplo, o la tan citada María Corina Machado, que es hija del último proveedor privado de electricidad a toda Venezuela. Claro, perdiste el negocio millonario de toda tu vida, obvio que vas a pontificar en contra de ese gobierno. Sí, los sectores más duros del antichavismo tienen esa impronta de ser parte de esa burguesía que perdió influencia real en Venezuela a partir de la llegada del chavismo, que hizo un proceso de distribuir un poco los beneficios y las riquezas de la sociedad, y sobre todo el tema central, controlar la producción petrolera desde el Estado y planificarlo para su desarrollo nacional. Esto ha tenido altibajos en la historia de Venezuela, en la historia del chavismo principalmente. Es cierto que Venezuela viene de un proceso de degradación económica, de crisis económica importante. Los venezolanos lo atribuyen a las condiciones del bloqueo, que es cierto que son muy duras, ¿verdad? Y el cambio de gobierno evidentemente también generó cierta crispación cuando muere Chávez y asciende Maduro. No era Maduro el único líder dentro del chavismo, sino que había varios liderazgos que hasta hoy se mantienen, pero ahora están un poco más equilibrados. De hecho, Venezuela está en un proceso de recomposición de nuevo de su economía, está en un proceso en donde vuelve a ser importante productivamente, ya no hay casos de desabastecimiento, la economía está mejorando, la moneda está fuerte, los beneficios sociales están subiendo, entonces, y sobre todo el comercio exterior de Venezuela está mejorando, y sus relaciones internacionales también. Bueno, mencionaste el bloqueo, te leo una información. Según el economista Luis Oliveros, las sanciones estadounidenses han causado, sobre todo en petróleo, ¿verdad?, en pérdidas entre 17.000 y 31.000 millones de dólares desde el año 2017. Son en total unos 226 mil millones de dólares, perdón, en ingreso petrolero que pierde Venezuela producto de estos bloqueos entre enero del 2017 a diciembre del 2024, equivaliendo esto a un 213% de su producto interno bruto, o si quieren cifra diaria, 77 millones de dólares al día. Sí, 77 millones de dólares al día perdió Venezuela en ingresos petroleros producto del bloqueo, ¿verdad? Mencionabas lo de Chevron, por ejemplo. Justamente Chevron, el bloqueo, ¿verdad?,
provocó una pérdida de 4.500 millones de dólares. Sí, así mismo. Muchísimo dinero. Para hacernos una idea nomás, chicos, como estas situaciones, yo siempre hago el paralelismo cuando dicen los perros, no, pero hay que los bloqueos porque Maduro tal cosa. Chicos, nosotros vivimos en un país en donde el relato principal para aniquilar a toda la población fue: en la guerra no es contra el Paraguay, es contra el Mariscal López. Sí, boludo, murió casi todo el Paraguay. O sea, no, Claro. estando en Paraguay no podemos ser tan boludos de replicar un discurso que utilizan para liquidarle a Paraguay hace 150 años. Sí. Por favor, chicos, parece que no nos fuimos a la escuela. Sí, uno tiene que distinguir un poco esas cosas porque a veces hay que separar un poco de lo discursivo de las intenciones reales. Porque las intenciones reales creo que están claras. Creo que hay una intención real desde hace mucho tiempo de Estados Unidos de forzar un cambio de gobierno en Venezuela que traiga un cambio de régimen y una reincorporación de Venezuela a ese circuito del capitalismo dependiente de Estados Unidos, en donde Estados Unidos está en una posición de privilegio con respecto a Venezuela. Las clases burguesas de Venezuela están en una posición de privilegio con respecto al pueblo venezolano, pero en una posición de dominación con respecto a Estados Unidos, y el pueblo venezolano está en una posición de dominación con respecto al resto. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica básicamente? Pasa en Paraguay, pasa en Bolivia, pasa en Venezuela, pasa en Perú. En toda Latinoamérica pasa esto, ¿verdad? Y ha habido ciertos gobiernos que han intentado salidas un poco más populares para romper esto. El caso de Venezuela es paradigmático en ese sentido porque va camino a consolidar un proceso revolucionario a través del sistema electoral. Entonces, con ese objetivo, con todos los problemas que ha tenido en el camino, pero con ese objetivo claro. Ahora, esta crisis, lo que vienen hablando muchos expertos también, cuando mencionaba al principio del bloque que por ahí la situación del rally nos dejó un par de cosas en el tintero. Una de esas cosas que nos había dejado en el tintero, que se nos quedó, es esta cumbre que se había dado entre Trump y Putin en Alaska, sí, ¿verdad? Que era una cosa que realmente estaba ahí, pero bueno, vino el rally. Han pasado cosas más importantes, curiosamente, desde ese momento. Sí, bueno, ahí lo que mucha gente dice es que se dio una suerte de trueque, ¿verdad? Viéndolo muy en una posición de una suerte de ajedrecista, ¿verdad? Estados Unidos entrega Ucrania y Rusia entrega Venezuela. Yo no sé si están así. Es que ninguna de las dos cosas parecen estar pasando. Más allá de lo discursivo, ¿verdad? Es un conflicto que está abriendo Estados Unidos hacia el Caribe. Uno no sabe bien por qué. Tal vez Trump se siente un poco confiado en que Rusia, para mantener los ánimos, no intervenga demasiado. El problema es que Rusia ya ha estado interviniendo. Rusia ya manifestó una posición clara en contra de cualquier intento de invasión por parte de Estados Unidos. China también. Y sigue siendo un gran socio político y estratégico Venezuela de Rusia. No es algo que haya cambiado de un tiempo a esta parte. Y lo mismo en el caso de Ucrania. En el caso de Ucrania todavía se están llevando adelante negociaciones. Es cierto que por ahí Trump manifiesta una posición de que quiere desescalar el conflicto, pero tampoco está dejando de enviar ayuda a Ucrania y tampoco está dejando de negociar con el bloque europeo que quiere el apoyo total hacia Ucrania. Entonces, unas cosas son lo que se dice, lo que se puede ver por ahí. Quizás Trump sí haya creído que tenía una oportunidad de asediar Venezuela ahora gracias a que Putin hubiera querido mantener las paces. Como dije, pasaron muchas cosas en estos días. Ya hubo otro encuentro internacional que fue más relevante que este encuentro Trump-Putin, en donde Rusia se alinea totalmente a otra cosa. Sí. Entonces, han pasado cosas. No creo que sea tan directo como un intercambio. No, por sobre todo si uno ve, por ejemplo, ciertas
noticias y demás, ve que Rusia y Venezuela en el último mayo habían firmado un nuevo acuerdo de cooperación militar y también en sectores de petróleo, gas y minería. O sea, vos tenés así estas cuestiones de decir, yo no creo que vaya a entregar un lugar a su rival geopolítico porque llegaron a un acuerdo en Alaska. No tiene sentido. Claro, exactamente, y entregar una posición en la que Rusia ha invertido mucho, ¿verdad? Porque hay que entender un poco cómo funciona esto del bloqueo. Esto del bloqueo funciona básicamente como Estados Unidos presiona a empresas sobre las que tiene influencia, es decir, empresas que comercian en Estados Unidos, empresas que tienen direcciones, que tienen a ciudadanos estadounidenses en sus direcciones, etcétera, les presiona para sancionarles a ellos si es que realizan transacciones comerciales con Venezuela. Así funciona básicamente un bloqueo comercial. Entonces, no es que hay un barco que evita que vengan mercaderías a Venezuela. Es básicamente la empresa que comercia con Venezuela va a dejar de comerciar conmigo. O va a tener sanciones económicas o va a tener sanciones penales. Es así como funciona un bloqueo. Entonces, ¿cuál es el problema? Venezuela tiene mucho petróleo, pero no puede producir en gran cantidad porque justamente necesita productos para refinar el petróleo, tanto productos químicos como tanto tecnología para hacerlo. Y esto se tiende a ser difícil de conseguir. ¿Cómo lo consigue? Con sus alineaciones internacionales. Entonces forma parte de estos bloques principalmente con China, con Rusia y con Irán, que son los que le prestan esta ayuda para que Venezuela pueda mantener su aparato productivo vigente a pesar de las sanciones. Claro, bueno, es más, hoy Paraguay, creo que sería anoche en Rusia. Sí. No sé un poco cuántas No sé cuántas horas, vamos a pecar ignorante, que no sabemos cuántas horas de diferencia hay con Rusia, nos vimos en el Mundial 2018 parece, pero estuvieron están reunidos en China, perdón, Xi Jinping, Putin y Modi, el de la India. De hecho, Xi Jinping hace 3-4 días había declarado el elefante, o sea, por la India, el elefante y el dragón por China tienen que empezar a trabajar de la mano. Se dieron imágenes muy significativas entre ellos tres. Los expertos ya hablan que a partir de esta reunión de estas reuniones que se están celebrando entre ayer, hoy, ¿verdad? Empieza ya a materializarse el mundo multipolar. Es más, Xi Jinping siempre fue un tipo directo, pero ahora lo vi con una retórica mucho más directa de, chicos, ahora el nuevo orden global es apoyándonos en el sur global. Sí, y está esta iniciativa de gobernanza global Claro. que es algo a lo que hay que prestarle atención. Creo que en estos días fue en el marco de este gran encuentro que se está desarrollando en China. Xi Jinping presenta una especie de una iniciativa, ¿verdad?, que todavía no está plasmada técnicamente, pero que dice, tenemos que apuntar hacia una nueva gobernanza global y sienta parámetros para eso. Es un tema para hablar primero para entender cómo se va desarrollando y segundo para hablar en profundidad, pero básicamente habla de el respeto a la soberanía de los pueblos, el mantenimiento del marco legal del derecho internacional de acuerdo a las convenciones de la ONU. No niega las convenciones de la ONU, pero sí habla de una visión más soberanista y más tendiente a generar un beneficio hacia los pueblos del tercer mundo y sobre todo a las poblaciones de los países dentro del marco internacional, que es una iniciativa que justamente entre muchos países Venezuela ya ha dicho que va a suscribir. Entonces es un nuevo eje que ya está empezando a materializarse, conducido por China y con quien Venezuela ha tenido relaciones hace muchísimo tiempo ya, sí, desde el inicio del chavismo. Por sobre todo la diferencia del contrapeso al poder en el siglo XX, que fue la Unión Soviética, y en el siglo XXI, que es este bloque Rusia y China y Brasil, esencialmente BRICS, si quieren, ¿verdad? Y demás países como Venezuela, es que creo que el contrapeso entendió que cada país encuentra su forma de gobernarse.
Sí, Cada país encuentra su forma de gobernarse. Lo que se tiene que generar son condiciones para que todos tengan un buen desarrollo. exactamente. Pero gobernarte como a usted parezca, ¿verdad? Por otro lado, todas las potencias occidentales, si querés, partiendo ya desde lo que fue la colonización de América, no solo buscan extraer recursos, sino que extraer recursos e imponerte también su visión de vida, tu visión política, tu visión ideológica, cultural. Entonces creo que por eso está ganando tanta fuerza el contrapeso global. Y en ese marco se inscriben las posibilidades de Venezuela. Hablamos internamente Tiene una cohesión ideológica muy importante Venezuela. El chavismo tiene una división también, No, no, pero el chavismo tiene una cohesión tiene una muy cohesión fuerte. ideológica, tiene una cohesión ideológica muy fuerte. Es más, creo que Maduro ya habló de tomar las armas y demás. Y voy a No, hacer... no solo eso, te interrumpo un Sí, poquito sí, sobre eso. Cuando saltó esta problemática de las tropas y los buques estadounidenses en el Caribe, la reacción de Maduro fue, bueno, tenemos tantos soldados, pero necesitamos reclutar milicias. ¿Qué son las sí, milicias? Las milicias son civiles que en una situación de conflicto se alistan para poder pelear en un conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Llama a jornadas de reclutamiento de milicias. claro. Y uno tiene que ver un poco los videos de eso que se hizo hace 1 o 2 semanas, que son jornadas de mucha movilización de bases del chavismo y de civiles no miembros de las fuerzas chavistas per se, pero simpatizantes, que se ofrecen como milicianos en caso de conflicto, que es algo que es muy poco probable que ninguna fuerza política en el resto de Latinoamérica pueda conseguir. O sea, Ponele que el peronismo. en esta condición de En ahora, la condición ahora no. dudo un poco, pero poner el Partido Colorado ganó con cuánto en las últimas elecciones. Y 40 y tan... 800.000 votos de diferencia. No, no eran 800, No. No. pero eran 600 por ahí. Sí, claro. Le sacó de diferencia a Efraín Alegre, una fuerza importante, y el Partido Colorado no tiene ninguna capacidad de hacer esto en este momento. No, claro, ¿por qué? Porque una cosa es tener fuerza electoral, otra es tener cohesión ideológica. Y acá Claro. muchas veces saltan las alarmas de gente, no, el adoctrinamiento. Chicos, en todos los países, hay países en donde, como el nuestro, el Paraguay, que no hay ninguna cohesión porque no hay unidad por nada. O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo me uniría contigo? No tenemos un proyecto, no tenemos nada. Pero, a ver, a mí me ha tocado estar en los dos extremos de la sociedad estadounidense. Trabajé y me hospedé en hoteles 5 estrellas. Yo les decía a los chicos, desde el más moriajú hasta el más rico yankee piensan lo mismo. Sí, en Estados Unidos. Es así. Hoy tenés decisiones. Hoy justamente estaba viendo que por primera vez, no sé cuántos años, el socialismo tiene mayor imagen positiva en la gente joven de manera abrumadora como no lo tenía hace décadas, ¿verdad? Por ahí, entonces hoy empezaba a tener un resquebrajamiento en la sociedad estadounidense, pero la sociedad estadounidense siempre fue muy cohesionada ideológicamente, para que no te saquen la carta de, no, porque ahí eso es una dictadura. No, chicos. Un gobierno que tiene capacidad de ejercicio del poder genera una cohesión ideológica en la gente. Claro, un proyecto nacional siempre genera cohesión ideológica. Claro, cuando hay un proyecto nacional se genera cohesión ideológica, y esa cohesión ideológica es la que le permite a Venezuela tener la posibilidad de llamar a milicianos y demás cosas. Ahora, categóricamente es algo duro, sí, pero yo ahí me remito a los hechos. El ejército estadounidense perdió con campesinos vietnamitas, estuvo 20 años en Afganistán, y a las 3 horas los talibanes estaban de nuevo en el poder. No es tanto como vemos en Top Gun, Rocky o alguna otra película de acción norteamericana. Sí, la propaganda militar es una cosa, la realidad de la milicia es otra. Y los factores en los conflictos militares, el factor de un ejército nacional defendiendo su territorio y altamente motivado es siempre decisivo. Sí. Lo ha sido todo el tiempo. Por eso las acciones de guerra colonial a lo largo de la historia
tuvieron mucho que ver con la propaganda interna para justamente destruir esa cohesión de fuerzas internas. O sea, cuando hay una cohesión de fuerzas nacionales es muy difícil una invasión, es muy difícil. Y no sé si justamente el pueblo estadounidense puede dar consenso para una invasión a largo plazo en Venezuela. Claro, porque si uno se fija, por ejemplo, Venezuela tiene 24 departamentos, bueno, gobernaciones creo que lo llaman ya. No estoy seguro. Bueno, gobernación, departamento, estado, como sea. El chavismo ganó en 23 y en una ganó la derecha, y en esa gobernación o estado ganó todas las alcaldías o intendencias. Y uno se pregunta por qué ganó la derecha en ese lugar. Dice que es una derecha nacionalista, una derecha que rechaza ¿cómo se llama? Pedir que intervengan los Estados Unidos, como sí lo piden gente como Corina Machado, el Edmundo González, como ellos piden. Esta derecha gana diciendo: no, nosotros somos venezolanos, no queremos que nos invadan, pero sí queremos sacarle a Maduro el poder. Termina ganando elecciones, lo cual muestra también, y acá yo hago un comparativo con la oposición paraguaya, de la cual fui parte mucho tiempo. Yo fui parte porque ahora no estoy militando más, acá el amigo Esteban Cherañuk también, que muchas veces... Yo sí estoy militando. Vos sí estás militando, pero tengo críticas hacia... Solo que vos tenés más críticas, pero muchas veces acá se enarboló el discurso del fraude electoral, de la dictadura, no sé qué tal cosa, y muchas veces era la incapacidad organizativa de la oposición nada más. Y lo digo esto con mucha causa de conocimiento, porque estuve en el Caracú, estuve adentro, nadie va a negar que estuve ahí, vi cómo se hicieron las cosas, y muchas veces es incapacidad nomás. Sí, es el problema cuando justamente no hay proyectos políticos a gran escala, termina pasando esto. Uno puede hablar de María Corina Machado, sí, es una dirigente que tiene su nivel de popularidad, pero también está en un momento en que esta oposición confrontativa contra el chavismo está empantanada, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo. De hecho, como vos dijiste, surgieron oposiciones un poco más moderadas, o que por lo menos juegan el juego democrático en Venezuela, porque si bien es cierto que esta oposición de Machado ha participado en las últimas elecciones, también es cierto que ha sido la gran impulsora de los distintos intentos de boicots al sistema electoral venezolano, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ellos volvieron a una posición de boicot. Ahí tenés, por ejemplo, la diferencia con justamente un caso muy paradigmático, que es el de Enrique Capriles. Capriles fue un opositor muy fuerte, o sea, sigue siendo un opositor fuerte al chavismo, pero en su época dorada le propinó los combates electorales más duros al chavismo. Sí. O sea, fue el que casi le gana a Chávez, no a Maduro, a Chávez, el que casi le gana a Maduro, el que con su fuerza política había controlado muchísimas gobernaciones en las elecciones en Venezuela. Y hoy, ¿cuál es la posición de Capriles, que por ejemplo volvió al Congreso? La posición es: tenemos que hacer él no niega que haya habido fraude, o sea, él es de la tesis de que hubo fraude en las últimas elecciones, ¿verdad? Sí. Pero él dice: tenemos que hacer el juego electoral y no podemos permitirnos una invasión estadounidense a Venezuela, porque el que va a sufrir es el pueblo venezolano. No, y de hecho retomo nomás lo que decía antes. Chicos, guerra de la Triple Alianza. La guerra no es contra Mariscal López, es contra el pueblo paraguayo, pero terminamos muriendo Mariscal López y el proyecto paraguayo y casi todo el pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces, categóricamente tiene lógica eso, tiene lógica, y de hecho los bloqueos que se dieron no le afecta a la gente de plata, sino que le afecta a la gente de menos recursos. Es la gente que se vio afectada en Venezuela por el Claro, bloqueo. Y justamente el bloqueo termina, este es un análisis que leí hace poco de un economista argentino, Guido Agostinelli, que hace el análisis de que estos bloqueos, por ejemplo, se implementan en países como Cuba, Venezuela o Corea del Norte. ¿Sí? ¿Qué hace ese bloqueo contra el pueblo de esos países?
les obliga a estar en una situación económica desgastante. Pero ¿qué le hace a los gobiernos de esos países, a los regímenes de esos países? Los mantiene, Sí. porque al final todo se percibe como un ataque externo y esos gobiernos pueden generar cohesión. El chavismo está en Venezuela hace, ¿cuánto? 25, 26 años, Sí. más o menos. Castro estaba desde el 59 y los Kim en Corea del Norte están desde Después de la guerra de Corea del 53, creo, más o Sí. menos. O sea, no terminan logrando su objetivo manifiesto, que es provocar cambios de gobierno. Entonces, estos bloqueos, si bien afectan a la economía de estos países, terminan cohesionando a los poderes gobernantes en esos Claro, países. porque, a ver, uno cuando no está en esa situación, ¿verdad? Paraguay, particularmente en nuestras vidas, nos tocó vivir una situación de ataque, pero un mal análisis en el cual yo también me he dado cargo y que fue muy extendido, por ejemplo, 2023. No, en realidad no en 2023, porque fue 2022, que fueron las sanciones a Cartes, que muchos decíamos, no, ok, ahora que le sancionaron a Cartes, que dicen que es corrupto, una potencia extranjera no va a ganar. Al contrario, arrasó en las elecciones internas. El Partido Colorado tuvo mayoría en ambas cámaras como no la tenía desde el 93, lo cual te hace pensar, yo no sé si es tan efectivo ir a atacar directamente y esperar que se te divida la gente. No suele pasar eso. No es algo que suele funcionar y de hecho es algo que ni siquiera está generando la cohesión internacional que Estados Unidos espera. Porque fíjate, ¿qué pasa como reacción a esto? Se le alinean algunos países, es cierto, y es un tema un poco triste para Paraguay, porque me parece que Paraguay se termina alineando sin analizar nada de esta situación. Paraguay dice, sí, hay un cartel de los soles y este cartel de los soles es una organización narcoterrorista. Claro, Lo cual Paraguay es- comisión aplaudidora. Claro, lo cual es un No. discurso habilitante para un proyecto de invasión sobre Venezuela. Triste porque no es algo que se analiza, no es algo que se sopesa, ni siquiera es conveniente para Paraguay, pero bueno. Dejémoslo. No sé si es tan conveniente hablar de cárteles. No me parece conveniente para nosotros que amparemos una invasión a territorio latinoamericano. Sí, ¿Verdad? dado nuestros antecedentes. Dado nuestros antecedentes también y dado el hecho de que supuestamente estamos orgullosos de que somos una zona libre de grandes conflictos, ¿verdad? Claro. El conflicto acá siempre pasó por otro lado, es algo que podemos hablar también en otra ocasión. Pero bueno, Paraguay tiene esta posición, pero es Paraguay, es Ecuador, creo que es Argentina también. Son gobiernos muy alineados a Estados Unidos, lastimosamente. Pero en el resto de los países de la región no ha suscitado gran apoyo hacia Estados Unidos. De hecho, incluso en Brasil, que Brasil no es que tiene unas relaciones tan fluidas con Venezuela actualmente, Sí. en Brasil ha generado la respuesta de que no nos gusta que haya una invasión y una intervención en Latinoamérica, que es la posición sensata, más Claro. allá de tu ideología o de tu proyecto político nacional. Es una frontera en la que estás validando algo que puede llegar a ser peligroso. Claro, Y sobre todo, y los apoyos, ni qué decir lo que son los apoyos más allá de Latinoamérica, que básicamente a Venezuela le están sumando muchos apoyos continuamente en esta situación, y Estados Unidos no está recibiendo grandes respaldos. no está recibiendo grandes respaldos, porque fíjate, si te fijas, Europa en particular, Europa no está apretando el acelerador con esto. No, Europa- más allá de algunas cosas que Francia, por ejemplo, empezó a meterse en algunos conflictos regionales, Inglaterra, que tiene un conflicto a través de la Guyana con Venezuela, Inglaterra tiene un que conflicto está con aprovechando para meterse también ahí, pero aparte de Pero eso, no hay tiene, mucho más. no tiene el nivel de insistencia que tenía, por ejemplo, cuando se le puso al muchacho que se comió 97 millones de dólares, Guaidó, Ujú. cuando estuvo él. No tiene ese nivel No de tiene ese nivel, mediatización. no tiene ese nivel de mediatización, lo cual a mí me lleva a pensar lo siguiente. Claro, los europeos se vieron
en los últimos 8 meses recontra humillado por los Yankees, pero recontra humillado, ¿eh? O sea, de lo más bajo en lo que estuvo Europa post Segunda Guerra Mundial fue esta situación con Norteamérica. Entonces vos ya ves un resquebrajamiento por un lado el espacio occidental, ¿verdad? Ya ves, en cambio veo el otro lado que asumo Esteban Cheranyu, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, esta reunión que están teniendo China, Rusia y la India, Sí, sí. que asumo vamos a hablar de eso la semana que viene, que tenés por otro lado eso que se están cohesionando como fuerza, ¿verdad? Después, por ejemplo, vos pensás en aliados de Sudamérica. Bueno, aliados de Sudamérica tiene en este momento Argentina, Paraguay, Ecuador. Ecuador. Perú a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, medio raro son los peruanos. Colombia definitivamente, Colombia es un activo que perdió Estados Unidos. Colombia es un activo que perdió Estados Unidos, es más, el que militariza ahora la frontera también es Petro para acompañar a Maduro. Claro, pero Petro está en una posición la posición de Petro, es decir, el cartel de los soles no existe. Sí. El que controla el comercio acá de drogas acá es el cartel el grupo del Golfo, Sí. ¿verdad? Que es un conglomerado de distintos carteles, ¿verdad? Que la mayoría lo pasan por territorio, la cocaína por territorio colombiano, y hay un poco que se pasa por territorio venezolano, pero todo es bajo control de este cartel. Claro. Bueno, y en ese marco, ¿qué pasa? Vos tenés el gobierno de Milei, en este domingo hay elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, o sea, el mayor caudal electoral de la Argentina, lo cual va a empezar a determinar un poco el rumbo del gobierno de Milei. Milei está teniendo hoy por primera vez una imagen negativa elevadísima. La situación económica nuevamente se está empezando a descontrolar, como le veníamos advirtiendo acá, humilde servidor desde el Observatorio Político. No sé si termina o no Milei, pero de reelección ni hablemos. Tenía otra arma que era Bolsonaro, y hoy se transmitió en vivo y en directo el juicio a Bolsonaro, y un juez brasilero diciendo vía streaming a nivel global, dice, me importa 3 carajos las presiones que me metan los Yankees, ¿verdad? Tenés hoy la situación acá en Paraguay, que Santiago Peña tiene una imagen negativa poco más elevada ya con respecto al año anterior, que hubo por ahí se controló más un poco el precio de combustible, hoy tenés suba de precios, carne, verdura, etcétera, etcétera. Y Ecuador, chicos, que ni mencionemos, por favor, Ecuador hoy, en este momento, es una fosa a cielo abierto como manera de himno nacional. O sea, tener toda esa situación, esos son los aliados hoy, y el gobierno de facto del Perú, ¿verdad? Que nadie no se cuestiona, nosotros cuestionamos lo de Maduro, pero nadie no se cuestiona un gobierno de facto en el Perú, ¿verdad? Pero bueno, así nomás es cuando el poderoso te mide con 2 varas distintas, ¿verdad? Entonces, hoy Estados Unidos tiene una situación bastante complicada en ese sentido. Se te resquebraja tu principal aliado, que no te está dando más pelota, y tu patio trasero ya tan trasero no me parece. Claro, exactamente, y justamente en esas situaciones es donde terminan deviniendo las acciones militares. Sí. Porque cuando las acciones diplomáticas, comerciales y de control de poder blando, por así decirlo, no resultan más y no te están resultando, se empiezan a barajar las acciones militares como posibilidad. Creo que está pasando un poco eso ahora. Vamos a ver cuánto tiene este tema de espectacularidad, porque es un tema que es evidentemente hecho para los medios. Sí, bueno, Donald Trump. Sí, es Donald Trump. Donald Trump vive para mediatizar las cosas, es un tema hecho para los medios. Vamos a ver cuánto tiene de realidad. Los venezolanos creen un poco que esto es más una cuestión de no invadir Venezuela, pero sí plantar una especie de asedio militar en el Caribe, que Sí. es complicado. O sea, si no llegan a invadir Venezuela, pero plantan una flota permanente en el Caribe, es muy complicado también. Claro. Es territorio que no es suyo. Claro. ¿Verdad? Entonces son cosas complicadas. Los venezolanos especulan que puede venir por ahí. Es más un asedio de tipo militar propagandístico que un proyecto de invasión realista. ¿Verdad? Hay que ver, vamos a ver con el desarrollo de la semana para dónde va esto. Bueno, pero para finalizar, a la larga, esto
paradójicamente termina favoreciendo justamente a gobiernos como los de Venezuela. ¿Por qué? Porque el fantasma se pone la manta y ya muestra su verdadera forma. Entonces, cuando vos tenés esa situación a nivel global, en donde tenés una potencia como Estados Unidos queriendo invadir países o instalándose en territorio marítimo ajeno, Israel, donde vemos un genocidio en vivo y en directo, y uno ve que le da igual lo que pronuncien los organismos internacionales, uno ve que el fantasma se está poniendo la manta, y a nosotros, a mí aún nos hace el trabajo más fácil acá, porque es más fácil para contarle a la gente lo que es realmente, lo que son esos poderes, que lo único que le importa es que sus élites vivan bien, las élites de sus países, y no el resto de nosotros que tenemos que laburar todo el día, hacer cálculo económico todo el día para ver cómo nos va el mes. Sí, que somos lo que vivimos peor. Que somos lo que vivimos peor. Así mismo, mi amigo Esteban Cherayuk, claramente hoy fuimos beneficiados por el cuarto árbitro, que nos dio 15 minutos. No, muchas gracias por eso. 15 minutos de alargue. Esto es porque la semana pasada no tuvimos programa, así que nos tuvimos que robar estos 15 minutitos. Nos vamos despidiendo. La semana que viene vamos a estar hablando sobre esta cumbre, esta reunión o juntada, si quieren, entre Xi Jinping, Putin y Modi, el presidente de la India, en China, creo. No sé si ahora están haciendo el desfile militar a la mañana. La verdad que esta cuestión horaria me confunde un poco, porque Sí, una noticia dice ahora va a pasar a la noche, no sé si a la noche dónde. Claro, son varias cosas. Era la cumbre de la OCS, pero también son los festejos que hace China por los 80 años del fin de la invasión de Japón. La parte de la Segunda Guerra Mundial, lo que es el frente asiático. El frente asiático de la Segunda Guerra Mundial, que nosotros no conocemos tanto, pero que fue muy duro y empezó incluso antes que el frente europeo. Así mismo. Muy bien, mi amigo, nos vamos viendo. Dale, nos vemos, Ezequiel. Muchas gracias por todo y un saludo a todos. Nos vemos el próximo martes. Genial, esto fue el Observatorio Político. Nosotros nos vamos despidiendo. El programa, como siempre, ha sido presentado por el grupo ICOM para sus camionetas Maxu y MG. Sigan prendidos acá la programación de la 89.7 Radio Paraná y a todo Paraná Medios. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. Hasta la próxima, nos volvemos a encontrar con una versión un poquito más corta el jueves del Observatorio Político, porque el jueves, no la voy a mufar, pero el jueves... No la voy a mufar. El jueves tenemos que clasificar. El jueves tenemos que clasificar, carajo. Nos vamos despidiendo, hasta la próxima.